Tengan muy buenas tardes. Este día vamos a analizar una autora muy interesante, ella es Nancy Fraser, quien nos ofrece un concepto de justicia social en la era, denomina ella, de la política de identidad, de la redistribución y participación. Bueno, Nancy Fraser es una filósofa política estadounidense y creo que una de las aportaciones principales y más interesantes que hace en este libro y en esta teoría es primero la claridad y segundo reconoce una especie de disputa que ha habido a lo largo de los últimos 20 años en lo que ella denomina movimientos de distribución y movimientos que buscan reconocimiento, lo cual ya vamos a explicar. Esa categorización creo que es muy aclaradora y tiene que ver con que a lo largo de los últimos 2 siglos el principal abanderado de la justicia social o de los movimientos pro justicia social fueron los movimientos que podemos denominar marxistas o de herencia marxista, es decir, la socialdemocracia o el movimiento socialista. Estos movimientos lo que buscaban era justicia social a partir de una redistribución de la riqueza, es decir, que todos o la mayoría puedan tener condiciones de vida dignas, es decir, de la riqueza estatal, realizar una repartición más o menos igualitaria que busca precisamente eso, un poco de igualdad relacionada al principio de igualdad material que servirá para acceso a una mejor vida, al goce de derechos, al goce de las libertades, que a la postre la igualdad material a la postre sirve, entre otras cosas, para dignificar y para que la persona pueda realmente gozar de las libertades individuales. Este movimiento deudor del marxismo fue el abanderado de la justicia social durante básicamente 2 siglos, con un discurso potente que se enraizaba básicamente en la lucha de clases, es decir, un opresor y una clase oprimida. Eh, bueno, y muchos de los logros en el Estado Social y Democrático de Derecho son basados en este tipo de reivindicaciones sociales. Claro ejemplo de ello es el estado de bienestar, que ahora si bien está un poco, muy desmantelado a partir de las privatizaciones, etcétera, pero que en su momento, para el caso salvadoreño, sigue siendo fundamental para sostener derechos sociales, bien o mal, pero lo sigue sosteniendo, y como mencionábamos en el video previo, para catalogarlos como derechos fundamentales. Bueno, a partir de la caída del muro de Berlín, esta es una narrativa muy común, el, y de básicamente la caída de la Unión Soviética, cae también o se desmorona en gran sentido la narrativa de justicia social. Es decir, todo queda así como en el limbo, como en el aire. En este punto hay muchísimos autores, Jean-François Lyotard, Sigmund Bauman, por ejemplo, Byung-Chul Han, por ejemplo, el coreano-alemán básicamente, Gilles Lipovetsky, que hablan de una liquidez, de una época postmoderna en la que los asuntos son un poquito más efímeros, abstractos, ya no se siguen aquellas grandes ideas de justicia social, la militancia, etcétera. Bueno, a partir de esta época, que muchos tienen como comienzo en el inicio de los 80, finales de los 80, en esta época surgen con mucha fuerza a partir del intercambio cultural en aquellas grandes metrópolis con grandes flujos de migrantes, etcétera, surgen con mucha potencia las reivindicaciones que Nancy Fraser cataloga como de reconocimiento. Bueno, este concepto también es deudor de Alex Honneth, un filósofo alemán. Pero bueno, estos movimientos de reconocimiento lo que buscan es revalorizar aquellas identidades, aquellos sectores, aquellos colectivos que históricamente
han sido menospreciados, han sido sometidos a otro tipo de injusticia, ya no socioeconómica, ya no solo la pobreza, ya no solo es la clase dominada, ya no solo el proletariado, sino a un tipo de injusticia un poco distinto que denomina o que engloba dentro de las injusticias culturales, es decir, aquellos conceptos, aquellos prejuicios sociales que minusvaloran, que irrespetan a ciertos sectores de la sociedad, como por ejemplo el sector LGBT, el aspecto racial en el caso de los, por ejemplo, los negros en Estados Unidos o en Europa, los pueblos originarios en Latinoamérica, que es un claro ejemplo también de discriminación, incluso aspectos como el género en el caso de las mujeres. Bueno, a todo este tipo de reivindicaciones le denomina que persiguen una mejora en esta situación de injusticia cultural y considera o lo engloba como movimientos que buscan un reconocimiento, movimientos que buscan un reconocimiento mucho más justo, mucho más equilibrado. A la postre, este asunto vuelve a ser muy enraizado en básicamente los primeros derechos liberales, como la igualdad ante la ley, porque al final de cuentas, el reconocimiento igual, equilibrar en la balanza el reconocimiento para estos sectores históricamente menos valorados, lo que implica es equiparar, es decir, una igualdad ante la ley, que ya no tengan una discriminación, que ya no tengan una desventaja en el reconocimiento ante la ley, en el reconocimiento para ir y buscar un trabajo, para ir y buscar un puesto dentro de una casa de estudios, etcétera. Es decir, la igualdad material tiene que ver con precisamente, perdón, los movimientos por una justicia socioeconómica van allá en búsqueda de los principios de igualdad material, y por otro lado, estos movimientos por el reconocimiento, a la postre lo que determinan y requieren es igualdad ante la ley. Ambos principios que en su momento también explicamos estaban interrelacionados, y en esta ocasión Nancy Fraser, ya en este apartado de búsqueda de justicia social, también lo vuelve a englobar. Pero hay un tercer sector que une a los dos tipos de injusticia, que Nancy Fraser denomina como sectores bidimensionales, es decir, aquellos grupos o colectivos que están atravesados por ambos tipos de injusticia, tanto una socioeconómica como cultural. Un ejemplo puede ser alguien de clase obrera explotado que no llega ni al salario mínimo porque no tiene la preparación, no tiene las condiciones de estudio, por decir algo, por poner un ejemplo, de ganar un salario que garantice la dignidad en su vida. Y por otro lado es homosexual, por otro lado es lesbiana, por otro lado es de una condición indígena, o es negro, o es mujer incluso, porque el género también es uno de los sectores afectados por esa cultura, por esa injusticia cultural. Entonces, además de enfrentarse a un tipo de injusticia socioeconómica, debe enfrentarse a un tipo de injusticia cultural. Y es ahí, es en estos sectores bivalentes o bidimensionales de injusticia, receptores de esa injusticia doble, que Nancy Fraser hace la invitación a básicamente unir fuerzas, a básicamente crear estrategias que persiguen la erradicación de ambos tipos de injusticia. Considera que no saca de mucho el hecho de decir, bueno, igualdad ante la ley, bueno, reconocemos los derechos de las personas LGBT, y equiparamos el asunto de género, es decir, damos iguales condiciones a hombres y mujeres, eliminamos un poco ese término, esas reglas, y al final de cuentas la parte de la redistribución queda básicamente igual, es decir,
de qué serviría en todo caso la igualdad ante la ley para estos sectores, para estos colectivos, si a la postre la igualdad material, si no hay condiciones para que puedan salir adelante. También hace la aclaración que hay sectores feministas por ejemplo, que es el movimiento más potente en la actualidad, es el movimiento más potente que básicamente reivindicación que realiza es un derecho o un mecanismo para exigir el derecho que consigue. En el caso del movimiento feminista hay muchos tipos de feminismo, pero hay unos que tienen en su programa político el aspecto de la distribución, es decir, no son como, no es que solo haya movimientos puros que solo quieran el reconocimiento, no. Nancy Fraser reconoce que hay de ambos. Asimismo, en los movimientos socialdemócratas o socialistas también hay quienes tienen en su programa el asunto de el reconocimiento, de la justicia a nivel cultural, de elevar la categoría, de elevar la valorización de estos colectivos históricamente discriminados. Si bien reconoce que tanto los movimientos para la búsqueda de reconocimiento como para la redistribución, en muchos de sus sectores hay aspectos mixtos, también reconoce que hay cierto celo, por así decirlo, del movimiento más clásico redistributivo respecto al de reconocimiento, puesto que en la actualidad parece que tiene mucha más potencia estos sectores o estos grupos o colectivos emancipatorios en búsqueda de reconocimiento. Es decir, sí reconoce que los movimientos socialistas o socialdemócratas tienen cierto estancamiento respecto a lo del reconocimiento y menciona que también es necesario integrarlos, que es necesario fortalecer ambos, porque como repito, considera que de qué sirve el reconocimiento sin redistribución y a su vez de qué sirve una mejor redistribución si al final de cuentas no son revalorizados ciertos colectivos. En resumen, bueno, considera Nancy Fraser que el tipo de injusticia que persigue erradicar los movimientos de distribución es la injusticia socioeconómica, mientras que los movimientos de reconocimiento buscan erradicar o modificar los valores en aquella injusticia cultural, aquellos patrones enraizados en la sociedad que al final de cuentas implican cierta dominación, un no reconocimiento, es decir, ignorar a ciertos colectivos o faltarles el respeto. Entre las soluciones que promueve los movimientos distributivos son una reorganización económica, una reorganización del trabajo, mientras que las soluciones que predica los movimientos de reconocimiento son una revaloración de aquellos colectivos históricamente irrespetados, así como una revalorización de los colectivos difamados, porque eso es lo que sucede. Hay ciertos colectivos que las personas tienen ciertas preconcepciones negativas y de entrada básicamente los discrimina, les imparte injusticia, por así decirlo. El afectado, en el caso de la redistribución, son las clases trabajadoras, los migrantes, los grupos étnicos que no tienen una categoría de ciudadano, que son mucho más fáciles de sufrir injusticia económica. Y por otro lado, quienes, en el caso de la redistribución, del reconocimiento, aquellos movimientos o colectivos generalmente discriminados, difamados, poco valorados, los gays, lesbianas, las mujeres o los grupos étnicos indígenas. Bueno, esta es la primera parte de la teoría de justicia social de Nancy Fraser. Muchas gracias por la atención. Saludos.